conversando me dijiste buen amigo, y miré tuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, que Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Pedro, Juan y algunos otros hoy también allí buscaron, mas acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, y en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Buenos días, amigos y amigas. Una frase muy repetida en nuestra sociedad es: ¿cómo está el mundo? ¿Cuánto mal hay? Y es verdad, pero sin embargo hay también mucho bien. Lo que pasa es que esto no sale normalmente en los medios de comunicación. Se airea más el mal que el bien. Por eso parece que todo está tan mal. Yo he visto el bien que existe cuando he estado el otro día en la concesión de premios de la ciudad de Talavera en Las Mondas, en la fiesta de Las Mondas. Todos los años se hace este acto. Se reconoce a 6 o 7 personas que han destacado por alguna actividad buena en la sociedad. Por ejemplo, la solidaridad, la cultura, el deporte, la economía, la identidad comarcal, la ciencia, tecnología e innovación. Y últimamente a una señora vendedora de helados a la que han reconocido por sus méritos, sus simpatías, sus modos de entender y ver las cosas y su atención al público. Esta señora ha muerto. Se le ha reconocido y dado el premio póstumo después de su muerte. Hay mucho bueno. Y esto de los premios es interesante porque eso mismo anima, aunque no sea nada más que a los propios familiares. Y como todos los años se repite, mucha gente va entrando en ese ambiente, en ese clima. Es bueno, por tanto, y no tenemos que usar de falsa humildad para reconocer los méritos que se hacen, sobre todo cuando nos vienen de fuera. No debemos hacer las cosas para que nos lo paguen,
pero sí debemos hacer todo lo bueno que podamos, aunque no lo reconozcan. Estamos, amigos y amigas, en el tercer domingo de Pascua, de Resurrección. El texto del Evangelio de este día está tomado de San Lucas en el capítulo 24, versículos 35-48. El domingo pasado leíamos del Evangelio de San Juan, que nos refería cómo los apóstoles, reunidos por el miedo en una casa, recibieron a Jesús, que se les presentó vivo. Hoy es San Lucas el que nos refiere esta misma reunión, pero partiendo de una premisa: la aparición que tuvieron los discípulos de Maús cuando iban a una casa de campo. Se les apareció Jesús sin conocerlo, después le conocieron al partir el pan. Entonces es cuando ellos se dieron cuenta y volvieron enseguida a decirlo a los demás y lo comentaban entre ellos. De nuevo se aparece Jesús, se les presenta cuando están comentando esto y les vuelve a decir: la paz con vosotros. Ellos se turban al principio, pero luego Jesús los alienta y anima, dándoles tranquilidad y sosiego. No dudéis de mí, no creáis que veis un fantasma como os parece. Soy yo mismo quien me presento ante vosotros para que reconozcáis en mí el mensaje de Dios. En mí se han cumplido las Escrituras, lo que anunciaba el profeta Isaías de la pasión del Señor y lo que después anunciaban sobre su resurrección, su triunfo. Y esto es lo que yo vengo a anunciaros a vosotros y a deciros que vayáis por todo el mundo anunciando mi mensaje de salvación y de perdón de los pecados. Ellos, alentados y animados, quedaron contentos y estimulados a seguir haciendo realidad el mensaje de Jesús en sus vidas y en su predicación. De nuevo San Lucas nos recuerda lo que el otro día San Juan nos decía. Jesús se manifiesta en la comunidad, en el grupo de ellos reunidos. Pero aquí nos da una razón, una causa principal que los une, y es sencillamente la que le transmiten los discípulos de Maús. Le conocieron al partir el pan, al comunicarse unos con otros, al compartir las cosas, etc. La comunidad cristiana la inicia Jesús en su vida mortal. Reunidos los suyos, le siguen y con ellos va creando esa comunidad. Pero llega el momento de su muerte en la cruz y el miedo que entra en el corazón, en la mente de aquella gente, de aquellos seguidores, los derrumba y hace que la comunidad prácticamente se venga abajo, llenos de miedo, asustados, acobardados por lo que les pudieran pasar. Esa comunidad toma nueva vida cuando Jesús se hace presente en medio de ellos y tienen la experiencia de que vive. Entonces se animan, se alientan, salen adelante y sobre todo se fortalece cuando aprenden cómo esa comunidad tiene que vivir, unidos entre ellos y viviendo el amor, con el testimonio por delante de los discípulos de Maús. Le hemos conocido al partir el pan. Los apóstoles de Jesús, alentados y animados por Jesús vivo, a quien sienten en su interior y a quien recuerdan constantemente en el ágape fraterno, en el partir del pan, perdido el miedo y superado el fracaso que sentían ante el Jesús, a su Maestro, a quien ven crucificado, clavado en una cruz, salen ahora públicamente a anunciar al pueblo y a todas las gentes después que Jesús está vivo, que su mensaje tiene validez. Y a su palabra surgen muchas comunidades por todas partes, que animados por ese mismo espíritu son capaces de soportar y sufrir todas las persecuciones que contra ellos deciden y decretan los emperadores romanos. En el año 313, Constantino I
dio la libertad a los cristianos y dejó de perseguirlos. Y luego, al final del siglo, Teodosio I declaró a la Iglesia la religión oficial del imperio, y de las catacumbas pasaron a las basílicas y los palacios, de modo que llegó la Iglesia a constituirse verdadera institución de poder, con lo que el espíritu de las primeras comunidades poco a poco fue desapareciendo. Es verdad que en la Edad Media y después surgieron órdenes religiosas, congregaciones dedicadas a la enseñanza y a la caridad, pero en el pueblo el espíritu comunitario prácticamente desapareció. Y se fue discriminando mucho y acentuándose la diferencia entre clases dentro de la Iglesia. La clase clerical por un lado y la clase laical, el pueblo, por otro. Pero además en el pueblo mismo, los que eran verdaderamente considerados cristianos eran los que más dinero tenían, los caciques del pueblo, los poderosos. Los pobres estaban para atenderlos, pero no para inculcar en ellos un verdadero espíritu religioso cristiano que los llevara a trabajar también por la implantación del reino. A partir del Concilio Vaticano II surgieron por todas partes en las parroquias y en las distintas instituciones personas comprometidas en lo temporal, buscando hacer realidad el reino de Dios, que no se conseguirá únicamente rezando. Hay que trabajar, lucharse por la justicia, por el amor, por la igualdad, por la libertad, etc., que son los valores del reino que hemos de implantar. Y a eso mandó Jesús a sus discípulos, lo que no quita, sino al contrario, impulsa más a ello el que tengamos también que orar, pero una oración profunda que nos lleve precisamente a esto. A finales de los años 60, en la Iglesia hubo un gran cambio. Los movimientos apostólicos especializados de acción católica y las comunidades de base prácticamente fueron anuladas, acusados todos ellos de temporalismo, cuando en realidad lo que estaban haciendo y trabajando era por la implantación del reino de Dios desde los mismos puestos de trabajo que ellos ocupaban. Y surgió entonces un movimiento muy espiritualista que inició comunidades de distintas clases del mismo sentido espiritualista e intimista, que es lo que actualmente se mantiene. Desde mi pequeñez, pero también desde la experiencia de mis muchos años dentro de mi trabajo y pastoral en la Iglesia, veo que la Iglesia debiera orientar su pastoral de otra manera. No solo crear comunidades espirituales, intimistas, que están dentro de la Iglesia, sino animar a la gente y predicar más el Evangelio del compromiso, el Evangelio que intenta hacer realidad el reino de Dios de verdad y que no se queda e invita únicamente a rezar. Una Iglesia más avanzada, que responda a nuestras situaciones actuales, que está pendiente de los pobres, pero no solamente para darles limosna, sino para defender sus derechos y animarles a ellos también a trabajar por la misma adquisición y defensa de los derechos propios, es lo que hoy día el mundo necesita. Y yo desde luego pienso que si no se va por ahí, la Iglesia poco a poco va a ir quedándose en los muy mayores, porque ahora ya son mayores, pero se quedará en los muy mayores dentro de poco tiempo si todo esto no va cambiando. Ojalá sea así, que cambie y oriente su vida, su pastoral, a establecer de verdad el reino de Dios con oración y con trabajo y esfuerzo por hacerlo realidad. Y desde luego, completando esta oración y este trabajo,
con unas celebraciones vivas de la Eucaristía, en que unos y otros nos sintamos más unidos, más cercanos, participando activamente todos en ella. Adiós, amigos y amigas. Hasta otro rato. Compartir junto al Señor en el ambiente pascual es compartir la